Bueno, nuestra presentación es un poquito distinta de las anteriores porque nuestra idea era que teníamos que presentar lo que habíamos hecho, lo que hacemos. Lo que pasa es que lo que hacemos es un producto puramente de biología molecular y entonces, pues explicarlo a veces... Hay formas fáciles de explicarlo, pero a veces son un poco pesadas, ¿no? Entonces yo intentaré hacerlo sencillo, intentaré ser breve, cosa que agradeceréis, y os contaremos lo que hacemos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es lo que veis ahí, biología molecular visible. Todas las fotos que vais a ver en la parte de abajo son sondas nuestras. Nosotros lo que fabricamos es sondas de DNA, de ácido desoxirribonucleico, para detectar genes. La palabra sonda etimológicamente significa explorador. Habéis oído la sonda Mariner IV que va a Marte, es explorador, ¿no? O cuando un paciente tiene una retención urinaria, la sonda uretral va buscando el camino, pues en DNA es igual. El DNA significa una sonda, es un explorador, va a buscar un gen concreto, ¿no? CEBIMO, o sea, nosotros nos fundamos en el año 2004 con la única meta de desarrollar una idea, y era esta: a ver si éramos capaces de sintetizar cadenas largas de DNA de una sola cadena, capaces de detectar el RNA de los genes que se expresan. Y aquí, para la gente que no tenga ni idea de esto, una muy leve explicación. Todos los seres vivos tenemos una información, desde las bacterias pues hasta nosotros, ¿no? Incluidos pues los nogales, los eucaliptus, las chinches y la hierba que crece en los campos. Todos tenemos una información, y esa información está contenida en una molécula muy larga, que se llama DNA, pero muy simple, porque solo tiene 4 ladrillos. Esos 4 ladrillos se llaman nucleótidos, son adenina, timina, citosina, guanina. Son millones de repeticiones, son 3.000 millones concretamente del ser humano. Al principio nadie sabía por qué, ni siquiera cuando Watson y Crick recibieron el premio Nobel, por qué una molécula tan larga era tan simple, y con solo 4 ladrillos. Hasta en esa época, en el 53, cuando Watson y Crick descubren la doble hélice, no había ordenadores todavía, no había computadores. Y poco después supimos que precisamente esa información, lo que hace que nosotros seamos nosotros y no un guisante o no una bacteria, está precisamente en la secuencia en la que están dispuestos esas 4 moléculas. Es decir, que funcionamos exactamente igual que los ordenadores. Los ordenadores funcionan en el sistema binario, ceros y unos, y nosotros funcionamos en base 4. En la naturaleza el DNA siempre está en forma de doble hebra, son complementarias entre sí. A eso se dice que están hibridadas. Cuando un gen se quiere expresar, uno de los muchos que tenemos, se hace una conversión de DNA a otra cadena, pero que esta es de una sola cadena, no está doblemente enrollada y se llama RNA. Por eso nosotros, si queríamos detectar esa cadena única, no enrollada, teníamos que crear otra cadena única, no enrollada, complementaria, que se hibrida. No he podido hacerlo más sencillo. Si alguien empieza con dolor en la nuca o diplopia, levanta la mano y yo paso de diapositiva. Nosotros, bueno, esta es la única foto que no es una sonda, es un embrión humano de 2 semanas, que es nuestro. Nosotros creemos que los seres vivos funcionamos por programas. Por ejemplo, durante el periodo embrionario pues hay un programa. En ese momento se necesitan una serie de genes que actúen de una forma. Ese programa tiene que ser apagado. O sea, en la vida adulta el programa embrionario se apaga y se enciende otro. Se enciende otro, además cada uno en un órgano distinto. El tiroides funciona distinto del páncreas, el páncreas distinto del hígado. Y lo que estamos empezando a ver es que muchos tumores expresan programas que deberían estar apagados, es decir, los tumores de adultos están empezando a expresar programas que tenían que estar apagados
pero que se vuelven a encender, ¿no? Y eso nos está creando muchísimos problemas. El problema, por ejemplo, el más importante en el campo tumoral, que cada vez tenemos más, es que, por ejemplo, cánceres de mama hay muchos distintos, ¿no? Pero bueno, el más agresivo de todos es uno que llamamos triple negativo. Una señora se te puede presentar con una biopsia, yo soy patólogo, y entonces tú le dices, bueno, tiene usted un triple negativo. Tiene usted un cáncer que es negativo para los receptores de estrógenos, para la progesterona, para el CERV2, y con ese informe va al oncólogo. El oncólogo tira de lista y le dice, señora, tiene usted unas posibilidades de estar viva a los 5 años del 50%. Bueno, la señora inmediatamente te pregunta, ¿me puede usted decir si yo soy del 50% que estará viva a los 5 años o soy del 50% que no estará viva a los 5 años? Y digo, señora, no se lo puedo decir porque todavía no tengo la tecnología suficiente para poder decírselo. Y en esas estamos y es en donde estamos metidos. Cualquier patólogo podemos sacar de nuestro archivo 100 cánceres iguales. Es decir, tenemos miles de cánceres, pero seguro que 100 son iguales. Que los podíamos barajar y los volvemos a mirar al microscopio y nos parecen iguales. Sin embargo, unos de esos cánceres que a nosotros nos parecen iguales irán muy bien y otros irán muy mal, y entonces nos tenemos que preguntar por qué, ¿no? Bueno, eso ocurre porque los tumores, aunque nos parezcan iguales, están expresando diversos genes que nosotros no somos capaces todavía de detectar o de ver, y ese es el camino que debemos tomar. Todas las células de un ser humano tienen la misma información, sin embargo, funcionan de forma distinta. Por ejemplo, las células del tiroides fabrican hormona tiroidea, pero las del páncreas no. Las células del páncreas fabrican insulina, pero las del tiroides no. Es decir, cada célula tiene la misma información, pero solo utiliza la que quiere, o la que debe. ¿Cómo lo hace? Todavía no lo sabemos, pero esto tiene mucha importancia. Actualmente los mayores esfuerzos científicos están encaminados a ver cómo se utiliza la información guardada en el genoma. Como os explicaba antes, cuando un gen tiene que ser expresado, se hace una copia a otra cadena que se llama RNA, y este proceso se conoce como transcripción. O sea que ahora, una vez que hemos descubierto, dicen que han descubierto, que también es mentira, en el 2002 el genoma humano, con ese genoma humano que decía que teníamos 23.000 genes los seres humanos, resulta que ahora es verdad que el genoma está orientado, el DNA, para esos 23.000 secuencias, pero en realidad estamos produciendo millones de genes. Eso es lo que se está viendo cuando se está estudiando el transcriptoma, y nos estamos llevando muchas sorpresas, algunas muy desagradables. La primera sorpresa desagradable es que casi todo lo que se había contado hasta ahora en biología molecular sencillamente es mentira. Es decir, que vamos a tener que fundar otro sistema de analizar las consecuencias de la información que tenemos guardadas en el genoma. Y eso nosotros lo estamos viendo todos los días en nuestro laboratorio continuamente. Bueno, esta es la descripción de nuestras sondas. Son fragmentos largos de DNA, largos, porque hasta ahora las sondas que habían eran muy cortitas, se llamaban sondas de oligos, por eso que eran muy cortitas. Las nuestras pueden tener hasta más de 1000 nucleótidos de longitud. Un RNA mensajero humano tiene una media de longitud de unos 1800 nucleótidos de media, los hay más cortos, los son más largos. Nuestras sondas algunas tienen 1200, 1300 nucleótidos, son muy largas. Somos los únicos en el mundo que de momento, vamos a tocar madera, tenemos esta tecnología. El proceso está patentado, lo cual supongo que se hablará de patentes después, no sé si es bueno o es malo, probablemente sea malo. Y nuestras sondas son aceptadas como novedosas y útiles en muchos países. Las sondas nuestras, nuestro producto, o sea, yo os estoy hablando de un proceso de fabricar una sonda. En realidad sondas nuestra idea es fabricar miles de ellas, dirigidas contra miles de enfermedades o contra miles de cosas, ¿no? Pero todas nuestras sondas se caracterizan por eso, son rápidas. Normalmente las sondas de hibridación in situ, que así se llama la técnica con la cual se ve, eran de un día para otro. Las que utilizaban reveladores radiactivos a veces tardaban semanas. Nosotros somos
los únicos en el mundo que tenemos una sonda que solo necesita 1 hora de incubación. Es un proceso realmente rápido y en el término de una jornada laboral de un técnico de anatomía patológica se puede hacer un diagnóstico. Son potentes porque son largas, son específicas también porque son largas, se conservan a temperatura ambiente, somos los únicos en el mundo que vendemos DNA liofilizado también y tienen largas fechas de caducidad. Esas son las características físico-químicas, digamos, de nuestras sondas. Os preguntaréis ¿para qué sirven? Bueno, una de las cosas para que sirven es para diagnosticar. A la izquierda tenéis un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma que no lo parece. No lo parece porque tiene muchas glándulas y cualquiera sabe lo que puede ser eso. Esto es muy frecuente, sobre todo en el hígado. El hígado es un gran receptor de metástasis. Muchos tumores distintos se van al hígado. El de mama, el de pulmón, el de colon, el de estómago, pero el hígado también produce los suyos. A veces tienes dudas, no sé si eso se ha originado en el hígado o se ha originado en otro sitio. Entonces hasta ahora se utilizaban anticuerpos. Siempre que sale un anticuerpo nuevo te dicen, es específico de... Y hasta ahora hemos reconocido ya como 20 anticuerpos que luego, conforme pasan los años, resulta que sí reconoce los tumores de hígado, pero también el 20% de los cánceres de estómago, hasta el 32% de los cánceres de ovario, es decir, que ya no sabes si eso vale o no vale. Sin embargo, con nuestra sonda sí, porque esa sonda, esas fotos que estáis viendo, son para el RNA, para detectar el RNA de la albúmina. Y la única célula que tenemos en el organismo capaz de producir albúmina es el hepatocito, es el hígado. Si tú detectas RNA, o sea, ácido ribonucleico mensajero de albúmina, eso es una célula del hígado, no tiene posibilidad de equivocación. Y a la derecha, esa foto de la derecha es curioso, es un bultito que vino con un paciente al dentista, un bultito en la encía. Señor sano, pero le salió un bultito en la encía, un bultito pequeñito. Y el dentista se lo quitó y nos lo mandó. Bueno, ya se veía con el estudio preliminar que era un tumor maligno, que no era de la boca, no se parecía en nada al cáncer del fumador, ni a los habituales en la boca, pero no teníamos ni idea de lo que era. Hasta que se le ocurrió, esto tiene un aspecto un poco triangular. Le hicimos la albúmina y efectivamente era una metástasis en encía de un cáncer de hígado, ¿no? Entonces llamamos al dentista y dijimos, oye, mira, que el fragmento que nos has mandado del señor Dan es una metástasis en encía de un cáncer de hígado. Bueno, pero hombre, no toméis copas y tal, aquí ahora me llamas, que hemos tomado copas y tal. Y efectivamente luego cuando lo estudiaron en el TAC y tal, se veía que tenía una lesión tumoral hepática, que era la que había provocado la metástasis, y que el paciente también era portador de la hepatitis C, que es una plaga mundial que tenemos y en donde se desarrollan cánceres de hígado. O sea que nuestras sondas valen para el diagnóstico y son tremendamente específicas y pueden ayudar mucho en el campo del diagnóstico. También valen para indicar una terapia. Cada vez estamos llegando al momento en que la quimioterapia convencional para el cáncer ha tocado sus niveles. O sea, todas las casas comerciales cambian un poquito cada año la molécula para poder decir que son un poquito distintas y que son menos tóxicas. Es mentira, ¿no? Pero bueno, el efecto es el mismo y de paso aprovechan para subir un poquito el precio, ¿no? Con los antraciclínicos pues han cambiado ya 1000 veces, ¿no? Empezamos con la dialmicina, luego pasaba al mitosantrón y luego tal. Son todos antraciclínicos, es lo mismo. Entonces las casas farmacéuticas se dan cuenta de que con la quimioterapia, aparte de ser tremendamente tóxica, hay que buscar otras alternativas para el cáncer, ¿no? Últimamente están saliendo los anticuerpos monoclonales dirigidos contra determinadas moléculas. Eso que estáis viendo en la fotografía es un gen que expresa aproximadamente el 20% de los cánceres de mama. Es una proteína que se llama C-ERBB2 y otros la conocen como HER2-neu. Genentech, ahora Roche, desarrolló un anticuerpo monoclonal que va bastante bien, aumenta mucho la sobrevida de las pacientes que expresan este gen, que es un anticuerpo terapéutico que va dirigido contra la célula y la mata. Pero claro, tienes que estar muy seguro de si esa paciente expresa ese gen o no, entre otras cosas porque el tratamiento son $52.000 año por paciente.
Bueno, pues nosotros hemos desarrollado una sonda rápida y específica contra esa proteína, el CRB2, y ahí tenéis esa fotografía. También podemos detectar virus y tumores producidos por virus. A la izquierda, en la parte de abajo de la izquierda, bueno, ese es un pulmón de autopsia de un paciente que, siendo tratado por leucemia, pues muchas veces los inmunodeprimidos por terapia por cáncer pues se vuelven muy inmunodeprimidos, y el citomegalovirus es un enemigo siempre acechando ahí, que produce neumonitis o nefritis o muchos. Es importante detectarlo y detectarlo rápido, porque eso sí tiene tratamiento. En la segunda fotografía tenéis otro típico tumor producido por un virus, que es el virus de Steinbach, y es un carcinoma nasofaringeo indiferenciado. Y a la derecha tenéis la plaga mundial, un cáncer de cervix uterino. Ese está producido por un virus que se llama HPV, y es un problema de salud nacional. Se calcula que el 80% de la población es portadora del virus, de la población mundial, lo cual no quiere decir que el 80% padezca cáncer, ¿no? El por qué todo el mundo está infectado con este virus y unos producen cáncer y otros no lo sabemos. Pero bueno, lo que sí es, nosotros somos los únicos que nos hemos desarrollado una sonda para cada gen del virus. Y de momento lo que estamos viendo es que todo lo que se publicó en la literatura no es así, pero no es el tema obviamente de esta charla. También sirve para investigar. Por ejemplo, nosotros ahora estamos muy metidos en estudiar, en hacer un estudio sobre todos aquellos genes que están implicados en metástasis. El problema del cáncer es cuando viaja. Si no viajara no tendríamos problema, porque lo operamos y encima lo quitamos. El problema es cuando células del tumor se sueltan y se van al cerebro, se van al hueso, o se van al pulmón, o se van al hígado. Cuando eso ocurre, es que la célula tiene que tener una información que le permita hacer eso. Y, bueno, todo el mundo habla de la hablada y nunca vista transición epitelial-mesenquimal. Dicen que una célula que es muy cohesiva en un tumor, para que vaya a otro sitio, lo primero que tiene que hacer es perder cohesividad, y después el terreno que hay entre el vaso y el tumor tiene que disolverse para que la célula pueda viajar, es decir, lo que llaman epitelial-mesenquimal transicional, transición epitelial-mesenquimal, que nadie la ha visto, y nosotros creemos que la estamos empezando a ver. Y esa fotografía que tenéis ahí es una MMP7, una metaloproteinasa que disuelve el colágeno, y eso es un cáncer de colon, y veis como la célula esa de abajo, que es marroncita, ya se está poniendo un poco alargada, ¿no? Es distinta de las demás, ¿no? ¿Cuáles son nuestras principales fortalezas como empresa? Pues que hemos creado un producto único que de momento nadie tiene. Somos un grupo cohesivo, somos 7 biólogos y yo, que soy patólogo. Nos gusta el trabajo que hacemos y tenemos fe en nuestras posibilidades. Y una importante fortaleza de nuestro grupo es que, al ser yo patólogo, tenemos acceso ilimitado a tejidos humanos normales y con patología, cosa que supone siempre un problema importantísimo para este tipo de estudios. Es decir, las sondas las tenemos que probar. ¿Dónde las probamos? Pues si has hecho una sonda contra el cáncer de mama, obviamente en cáncer de mama. Nosotros tenemos cánceres de mama. En Estados Unidos eso es un problema horroroso, y en el resto de Europa también, y en España también, salvo que tú tengas tus propios tejidos, ¿no?, donados por tus pacientes. Y nuestras principales debilidades, dificultades de financiación. Nosotros, al revés de lo que decías, no queremos vender nuestra tecnología. Entonces, como no la queremos vender, tenemos que esperar a que triunfemos y tengamos éxito por ahí fuera, ¿no? Entonces, claro, necesitamos dinero para mantenernos, ¿no? De momento lo vamos consiguiendo, pero bueno, son nuestras debilidades, ¿no? Somos un equipo de biólogos casi puros, salvo con la ayuda de algunos socios, y tenemos un conocimiento muy escaso de lo que es el mundo del comercio y las leyes que rigen el mundo del comercio. Hemos empezado, somos muy jóvenes, nos demanda una solicitud de ayuda pública, te mandan un evaluador que generalmente es desastroso. Ni siquiera viene a tu laboratorio, ni siquiera se pone en contacto contigo, generalmente viene de la universidad. Yo también he sido profesor de universidad, la conozco muy bien.
suele ser un catedrático, un profesor, que hombre, catedráticos pues hay muchos buenos, pero bueno, hay importantes zotes también, ¿no? Dentro de la universidad. Lo siento si alguien se siente aludida. Les pediría, si te pones a pedir ayudas, o te pones a pedir soluciones y tal, una cosa es la Dirección General de I+D, de tal, la otra cosa son las entidades financieras, que las entidades financieras pues están muy lejos de lo que es la I+D, o por lo menos las que hay actualmente. Tendría que haber algún tipo de unión entre lo que es I+D más I y las entidades financieras, que sea, porque bueno, normalmente lo que te encuentras por ahí, pues empresas de capital riesgo pública, son empresas financieras públicas y tal, pues entienden mucho pues, de lo que saben, de lo de la lata de bonito y de lo de la silla plegable y tal, pero sí tienen un poco de recelo pues, con lo de la I+D, que no entienden de esto de la biotecnología, que es muy complicado, ¿no? Y entonces pues se nos pierden un poco, ¿no? Y yo creía que sí tenía que haber una especie de unificación de criterios eso, entre las entidades financieras públicas con la Dirección General, ¿no? Y por último, la creación de alguna estructura de apoyo a las empresas investigadoras en temas de comercio internacional y en temas jurídicos, ¿no? Muchas veces, yendo por ahí, pues a veces te intentan copiar el producto, a veces intentan violarte los contratos. Entonces, en un país lejano, meterte en abogados y tal es muy complicado, y yo creo que sí sería útil que para las empresas que tienen vocación de exportación y tal, se creara, no sé si de la Consejería, de la Dirección General o de, no sé, alguna estructura de apoyos que les diese apoyo en comercio internacional y en temas jurídicos, ¿no? Y luego ya por último, la última diapositiva, que textualmente reza así. En todas nuestras diapositivas aparece una imagen de Lugo, pues porque estamos orgullosos de trabajar en Lugo, porque Lugo es una ciudad de vida amable y no estresante. Yo estoy convencido que lo que estoy haciendo ahora no lo hubiera podido hacer en Madrid, pero sí en Lugo. Y estamos convencidos de que se puede investigar en Lugo, por lo menos en nuestro campo. Hay otros campos en donde no puedes, pero en el nuestro, que simplemente es estar conectados a Internet y tener una serie de maquinarias y una serie de tejidos, estamos convencidos de que se puede investigar en Lugo, porque en Lugo pues, también hay DNA como en todas partes, como en Nueva York, como en Helsinki, como en Cuenca y como en Namibia. Y gracias por vuestra atención.